está lleno de gente hipócrita. Vemos la hipocresía por todos lados. Vemos la doble moral, la doble narrativa. Por fuera una fachada, pero por dentro un motivo ulterior. Y los cristianos no estamos exentos de eso. Dentro de la iglesia, yo no sé ustedes, ¿cuántos? Y no les voy a pedir que levanten sus manos, pero ¿cuántos de ustedes han sido dolidos dentro de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes han causado dolor a otros? Ahí sí yo levanto la mano, yo soy el primero. Y traumas, venimos con una mochila llena de traumas. El post-traumatic syndrome, el PTSD. ¿Han oído eso? El síndrome postraumático. Y venimos con eso, con esa mochila, y no la queremos, y no pensamos que no la podemos soltar. Y pensamos que no podemos, que no hay esperanza para nosotros. Pero el tema es que nosotros, todos nosotros, ninguno estamos exentos de nada de esas cosas, incluyéndome a mí, yo siendo el primero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A renegar de la fe? ¿A sublevarnos ante Dios? ¿A vivir por la libre? Si después de todo en la iglesia, ¿verdad? Han sido bien hipócritas conmigo, son partidas de hipócritas. Yo les quiero decir una cosa. La iglesia está llena de gente hipócrita también. Hemos sido nosotros en un momento dado, hemos actuado hipócritamente. Pero yo le quiero decir en esta mañana que la hipocresía de los hombres no es comparable, no es un reflejo de la gloria y la excelencia de aquel que nunca cambia, de aquel que es fiel, que aquel que es digno de toda alabanza, de aquel que levanta al caído y te reviste de misericordia y su gracia te levanta. Cuando tú pones tu confianza y tu fe en la persona de Cristo Jesús, tú estás poniendo tu fe y tu confianza en aquel que es torre fuerte, aquel a quien correrá el justo y liberado será. Amén. Bendito el Señor. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la respuesta en medio de toda esa realidad? Y para eso yo quisiera considerar en Romanos capítulo 1, por favor. En Romanos capítulo 1 vamos a tratar el primer capítulo, un poquito del segundo, para beneficio de los que están tomando notas. Y el tema de hoy se titula La Respuesta. Y el capítulo 1, versículos 16 y 17, y ahí está la centralidad del mensaje. Y leemos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, en esta mañana
Reconozco que no hay nada que yo pueda decir por mí mismo, por mi propia cuenta, porque soy inútil delante de la gloria y de la grandiosidad y majestuosidad tuya. Y esta mañana yo dependo de la presencia del Espíritu Santo que abre el libro, lo establece en nuestros corazones, ilumina tu palabra y nos habla y nos desafía. En esta mañana, háblanos, Señor. En esta mañana, levántate tú, oh Señor. En esta mañana, que sea tu nombre exaltado por siempre. En la exposición de tus palabras que alumbra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo está escribiéndolo aquí a los romanos. Y aquí hay unos temas que tenemos que considerar primeramente. Pablo está hablando aquí del evangelio. Ese es el tema que está tratando Pablo. El evangelio. Pero si miramos un poco atrás en ese primer capítulo, hay un trasfondo de lo que ha hecho el evangelio. Si me acompañan, en el primer versículo del capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Lo primero que dice Pablo acerca del evangelio lo que muestra es lo que el evangelio hizo por él. Lo que el evangelio hizo por él fue apartarlo, separarlo. Segundo, en el versículo 9, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dice Pablo, leíamos en el primer capítulo, que él fue apartado para el evangelio. Y ahora en el versículo 9 dice: a Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Así que estamos hablando primero de apartado y ahora servicio. ¿Me siguen hasta aquí? Muy bien. Vamos entonces a ver la otra. Versículo 15. Pablo está diciéndole a los romanos, le está expresando su deseo de irles a visitar a Roma y le da una serie de razones, pero termina diciendo: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces vemos aquí, apartado, el evangelio. ¿Qué fue lo que hizo el evangelio en tu vida? El evangelio te separó. Te separó de todo lo que es la pasada manera de vivir. Eso fue lo que hizo el evangelio en mi vida. Desde que yo conozco al Señor, desde que Cristo vino a mi vida, el evangelio, yo pude ver, pude experimentar a Dios, la separación que Dios estaba haciendo en mi vida de toda la pasada manera de vivir, de todo lo que yo pensaba que era. Y así Dios nos atrae a cada uno de nosotros. Eso es lo que hace el evangelio en tu vida. Lo que ha hecho el evangelio, si realmente has nacido de nuevo, si realmente ha habido un nuevo nacimiento, el evangelio te aparta para Dios.
para el evangelio mismo. Lo otro es el evangelio. Por causa del evangelio podemos servir a Dios en el evangelio del Hijo. Ya está estableciendo, está definiendo qué tipo de evangelio es. No es cualquier evangelio. Es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de aquel que no conoció pecado. Sin embargo, Él se hizo pecado para que fuésemos nosotros justicia para Dios. Estamos hablando aquí de un intercambio. Estamos hablando aquí de una transacción en la cual el cordero vino a este mundo como cordero manso, sin pecado, y vino a morir y vino a dar su vida por el pecado de la humanidad. Eso es el evangelio. Eso es las buenas nuevas. Ese es el fundamento que nos rige a nosotros. Eso es la razón por la cual estamos aquí en esta mañana. Esa es la razón por la cual Dios nos apartó para el evangelio y nos llamó a su servicio en el evangelio de su Hijo. Tercero, ese evangelio en el cual hemos sido apartados, al cual hemos sido apartados y al cual servimos, ese evangelio nos obliga a una proclamación, anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio, Pablo a los romanos. Pero entonces, el anuncio, la proclamación del evangelio ocurre bajo las bases de lo que hizo Dios en mi vida. Porque tú sabes algo, no podemos dar lo que no tenemos. Absolutamente siervos inútiles somos. No importa cuán preparado tú estés, no importa cuál sea tu pedigrí, ¿verdad? Teológico y todas esas cosas. Si no ha habido un nuevo nacimiento y si el evangelio no está arraigado en tu vida y no ha hecho el impacto en tu vida, todo lo demás es papita frita con ketchup. Pero entonces, ahora vemos el rol de Dios aquí. Pablo, la vida de Pablo, la vimos hasta aquí. Apartado, al servicio, proclamar. Dice, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Cuando decimos no me avergüenzo del evangelio, estoy diciendo que yo estoy apostando mi vida por la causa del evangelio. Que estoy dispuesto a dar mi vida, no importa, cueste lo que cueste, buscar a toda costa y con pasión una vida centrada en Dios. Eso lo hace el evangelio. Y eso es posible solamente cuando nosotros creemos en el evangelio. Cuando nosotros recibimos el evangelio. Cuando nosotros nos asimos, tomamos, echamos mano de lo que significa el evangelio. Entonces dice, no me avergüenzo del evangelio. También Pablo está queriendo decir con eso que no hay duda de lo que yo creo. No hay duda de en quién yo he creído. Yo estoy muy seguro en quién yo he creído. ¿Estás tú seguro, segura en quién tú has creído? Porque yo les puedo decir una cosa, yo estoy seguro de quién yo he creído.
Y nuestro Dios no es una religión, es una realidad. Y esa realidad ha venido a tomar nuestra vida. Nos apartó del mundo, nos separó del mundo. No, podemos servirle a Él en la capacidad que Dios nos ha dado. Según el don recibido, ministrelo a los demás conforme a la multiforme sabiduría de Dios. Podemos servir a Dios en el evangelio de su Hijo. Podemos proclamar el evangelio en todo lugar y entonces decirlo sin duda, apostando nuestras vidas, y que no nos avergonzamos del evangelio, de que no nos avergonzamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de que el evangelio es real en mi vida, de que yo estaba muerto, de que perdido estaba en mi interior, mas tú, Jesús, viniste a mi vida. Eso es lo que hace el evangelio. Pero, ¿qué es el evangelio? Pablo define en el versículo 16, Pablo dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso, ¿verdad? Eso nos incluye a todos nosotros, judíos y gentiles. Estamos hablando en una época de la cultura greco-romana, ¿verdad que sí? La civilización romana, la civilización greco-romana. Así que eso era la metrópolis, eso era lo que se conocía culturalmente. Así que por eso habla del judío primero y al griego. Pero está estableciendo que el evangelio es poder de Dios. Y cuando yo veo la palabra poder en el original, habla de dinamita. El evangelio es dinamita. El evangelio vino a tu vida y como dinamita. ¿Sabes lo que hace la dinamita? La dinamita derrumba. La dinamita explota. La dinamita impacta. La dinamita destruye lo que no es para luego establecer lo que es. Y esa dinamita es lo que tocó nuestras vidas. El poder dinamita de Dios. Eso es el evangelio. El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay una exclusividad. Pero ustedes los cristianos son unos hipócritas porque dicen que es exclusivo. Sí, es exclusivo. Y sí, somos hipócritas. Pero somos una obra en progreso. Yo no sé ustedes, una obra en progreso, una construcción en progreso. Dinamita. Si el evangelio llegó a tu vida, el evangelio trastornó tu vida, conmovió todas las cosas conmovibles. El evangelio traspasó nuestros corazones. El evangelio hizo una diferencia. El evangelio cambió nuestro ser y está cambiando nuestro ser. Bendito el Señor. Y entonces, para salvación a todo aquel que en Él cree. A todo aquel que en Él cree. Hay una precondición. El evangelio, poder de Dios para salvación, pero hay que creer en el evangelio. No es porque tú fuerces a alguien a hacer la oración del pecador. No es porque tú lo jales y por la que dejas, haz la oración del pecador. No.
¿Cuántas personas no creen y lo han hecho? No es porque tú vayas a la iglesia solamente. No es porque tú te desempeñes. El desempeño, eso no es lo que te salva. Lo que te salva es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Todo cobra efectividad en tu vida cuando tú pones tu fe en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pagando por todo el pecado de la humanidad y estableciendo la esperanza, la plataforma, ¿verdad? Para que nosotros, a través de la palabra de las buenas nuevas, nosotros podamos restaurar esa relación con Dios que se había roto por causa de nuestro pecado. Yo estaba en mi pecado. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Mas tú, oh Dios, llegaste a mi vida. Mas tú, oh Jesús, tocaste mi corazón. Esa es la palabra del Evangelio. Escuchemos bien, por favor. Versículo 17. Y aquí está la médula de lo que queremos tratar en esta mañana. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio revela la justicia de Dios. El Evangelio da a conocer la justicia de Dios. La justicia de Dios está íntimamente ligada al carácter y atributo de Dios, a la persona que Dios es. Jesús decía en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán como añadiduras. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y no para ahí. No es solamente buscar a Dios y ya. Es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá como añadidura. Y eso nos da un reposo muy grande. Pues bien, les tengo una noticia. Se revela por fe y para fe. La justicia de Dios llega a nosotros por medio de la fe. La fe es la llave que nos permite la facultad de recibir la revelación de la justicia de Dios, el conocimiento de la justicia de Dios. Y conocer la justicia de Dios es conocer a Dios. Porque conocer a Dios también es conocer su justicia. ¿Por qué? Porque están entrelazadas con el carácter de Dios y la justicia, el concepto de justicia. Yo, una vez más, soy una persona muy dada a responder, a reaccionar, a demandar justicia, a forzar una justicia a mi manera. Eso soy yo. A mí me hacen una injusticia y yo soy el primero que voy a reaccionar. Responder no hay problema, pero reaccionar de una manera reactiva porque es mi justicia. Pero la justicia de Dios, Pablo lo dice pasemos una paginita, en esa misma paginita, pero en el capítulo 2.
la justicia de Dios es versículo 1 de capítulo 2 en la segunda parte. Versículo 2, perdón. Dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, está hablando de la condición del hombre, está hablando de cómo el hombre se ha sublevado contra Dios y todas esas cosas. Y dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, el pecado, todo eso, toda esa condición que vemos, podemos leer, y se los encargo para que ustedes lo lean del versículo 21 al versículo 32 del capítulo 1. Ahí está todo eso delineado. Y Pablo está diciendo que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es según verdad. Y Él es la verdad. Jesús: yo soy camino, verdad y vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es lo que establece el fundamento en la cual se basa el juicio de Dios. Versículo 4. La justicia de Dios es conforme a la benignidad de Dios, a la paciencia de Dios, a la longanimidad de Dios. Longanimidad significa generosidad, nobleza, clemencia, en inglés long suffering. Y esa longanimidad de Dios, como Él es clemente, Él es generoso, Él, según su benignidad, nos conlleva al arrepentimiento. Entonces, una justicia de Dios que va en pos del arrepentimiento de la humanidad para que salga de su pasada manera de vivir y vaya en pos del reino de Dios y su justicia, vaya en pos del evangelio, del poder de Dios, vaya en pos, ponga su fe en Dios, en Cristo, a través de la persona de Cristo Jesús. Y están intercalados porque la justicia es de un Dios justo. Es según verdad porque Él es un Dios verdadero. Según su benignidad porque Él es benigno, Él es bueno. Según su longanimidad porque Él es clemente y generoso. Pero también según su vehemencia porque Él es fuego consumidor. Él castiga a los que desobedecen. Él castiga. Y aún a sus hijos Él los castiga no para condenación, los castiga para que nosotros entremos, nos enderecemos en Él. Y Él solamente eso es obra del Espíritu Santo. Porque en mi capacidad, el hombre no busca las cosas de Dios. En mi capacidad, yo quiero jalar. Es como aquello de, es un pulseo. La vida en el espíritu y la vida en la carne. Aún para los cristianos, aún para los creyentes, es un pulseo. ¿Y saben una cosa? Lo que te alimenta es lo que vas a exteriorizar. Lo que tú alimentas es lo que tú vas a exteriorizar. Si tú alimentas alimento para la carne, tu fe va a ser débil y no te va a dar la facultad para responder en los tiempos de prueba y en los tiempos de tentación, y vas a caer y vas a reaccionar y vas a causar dolor a muchas personas que te aman.
y va el dolor que las personas a quien tú amas, que te puede causar a ti, se va a convertir en resentimiento y se va a convertir en raíz de amargura, a lo cual el autor de Hebreos nos advierte que no dejemos brotar una raíz de amargura, porque no nos permite alcanzar la gracia que está sobre nosotros. No nos permite alcanzarla. No es que no se nos vaya a dar, es que no nos impide alcanzarla. Porque lo que tú alimentas es lo que vas a exteriorizar. Si tú te alimentas de comida balanceada, tú vas a ser una persona saludable en el cuerpo físico. Pero si empiezas a alimentarte de McDonald's todos los días, ay, mi madre. O si te empiezas a alimentar de basura y eso es tu alimento, tu salud no va a ser la misma. Y cuando necesites el estamina, no la vas a tener. Pues lo mismo pasa en el Señor. Si la fe, tú la alimentas con la palabra, y la palabra es tu portaestandarte. La palabra es lo que tú aprecias y tú lo amas la palabra y tú deseas ser alumbrado a la luz de la palabra. Entonces la palabra te va a fortalecer. La palabra misma es el espíritu y la palabra. Entonces tu fe se va a fortalecer. Entonces tú vas a poder responder y tú vas a poder enfrentar las cosas de la vida, los problemas de la vida, y tú vas a poder enfrentar las tentaciones en victoria. Una vida victoriosa en Cristo Jesús. Pero la fe, fíjense una cosa. Cuando vemos aquí, la fe es la llave por la cual Dios se revela a nosotros, revela su justicia. Podemos entonces ver que nuestra vida va tomando un matiz totalmente distinto. El Evangelio, vamos a ver cómo nos va a separar. El Evangelio, vas a ver cómo va a traer un sentido de urgencia hacia el servicio del Señor. El Evangelio va a traer un sentido también de urgencia de proclamarlo. Y el Evangelio no va a venir duda sobre quien tú has creído, porque tú has sido fortalecido en Él. ¿Verdad? Es la fe. La fe, dice, la fe según el autor de la fe, ¿verdad? Jesús, el autor y consumador de la fe. Y entonces, eso me habla, citaba en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, de aquel que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros viniésemos a hacer la justicia de Dios. Y luego inmediatamente Pablo, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1, hay un llamado aquí de Pablo a los corintios, pero aquí hay un llamado para nuestras vidas. Y dice, no menosprecies la gracia de Dios. No menosprecies la gracia de Dios. Tu justicia, Isaías dice que es como trapos de inmundicia. Mi justicia es imperfecta, es insuficiente. Pero la justicia de Dios, con la cual hemos sido justificados a través de Cristo Jesús, entonces nos da la facultad para perdonar, para restaurar una relación rota, para sanar las heridas del pasado, para tomar decisiones en acorde con el carácter de Dios. El mundo va por un lado, pero el Evangelio va en pos de Dios, en Cristo Jesús.
Y cuando preguntaba cuál es la respuesta a tu vida, la respuesta es: el Evangelio es la respuesta para todo en la vida. El mundo, cuando vemos la inflación que hay en este país y las deudas externas en muchos de nuestros países, el mundo quiere resolver eso usando la justicia del hombre, primero protestando, haciendo piquetes, pero segundo, consolidando deudas. No hay problema con consolidar deudas, pero la consolidación de deuda es una curita para un tema mucho más profundo. Si yo estoy sumergido en deudas, no es porque hay un comportamiento errático, equivocado, defectuoso, conforme a las finanzas, conforme a la manera en que yo estoy manejando las finanzas. Y si yo estoy en deuda, es porque no ha habido la práctica de la mayordomía en mi vida. No ha habido la práctica de que Dios, el Evangelio, la justicia de Dios, el conocimiento de Dios, y Dios da sabiduría de Dios para tú manejar las finanzas. ¿Me doy a entender? Así que no es, esto es una tragedia que vemos en la iglesia por esa compartimentalización, esa cosa de que buscar primeramente el reino de Dios, pero la justicia no, es el reino de Dios y la manera de Dios, conforme al carácter de Dios. Entonces eso es en las finanzas. En cuanto a lo que tiene que ver con la consejería, cuando vamos a consejería, el mundo quiere una solución inmediata y utilizan las tácticas, tecnologías del mundo al estilo de Freud, usando regresión, usando programación neurolingüística, todas esas cosas para tú entrar en un trance, para poder tratar con tu pasado. Pero Cristo, el Evangelio, nos muestra un problema de raíz, y el problema es que eres pecador y que tú estando en pecado estás separado de Dios, y que el mundo necesita a Dios y que tú necesitas a Dios. Y si tú aceptas a Cristo Jesús, tú recibes a Cristo Jesús y tú dejas que sea tu Señor y tu Salvador, entonces va a haber un propósito en tu vida, entonces va a haber una sanidad en tu vida, entonces va a haber todas las cosas van a estar en la justa perspectiva de Dios. Eso es en la psicología. En el mundo de las riquezas y la llenura, todo el mundo quiere ser rico. Todo el mundo hay quienes se jacta de la posición socioeconómica mía. Bueno, ¿qué importa? Eso es basura. Eso se va a ir, eso se va a quedar aquí, no se va a ir conmigo a la tumba. Pero el mundo apuesta por esas cosas. Y ¿saben una cosa? En Cristo tenemos una vida plena. La plenitud de Cristo, aquel que todo lo llena en todo, aquel en quien estamos completos. Eso es lo que ha hecho el Evangelio, trastornar las cosas en tu vida. Cuando el mundo dice el divorcio es la solución, Dios te dice: el matrimonio es un retrato, un reflejo de Cristo, de la unión de Cristo y su iglesia. Pero también es un reflejo de la unión trinitaria, de la unidad trinitaria en el Espíritu. Y entonces Dios quiere salvar tu matrimonio. Dios quiere traer sanidad en tu matrimonio. Cuando el mundo te dice vamos a repartir profilácticos en el colegio para que se protejan, Dios te dice mantén la pureza sexual. Cuando vemos el índice de suicidio como una alternativa para salir de los problemas del mundo y la depresión, Dios te quiere sanar, Dios te quiere levantar. Cuando el mundo se refugia en el alcohol, en las drogas y el vicio, en Cristo está nuestro refugio. En Cristo todo lo podemos. En Cristo está la única respuesta. El Evangelio es la respuesta. Pero le voy a decir más. Cuando yo te digo a ti, yo te amo. Escúchame bien. Cuando yo te digo a ti personalmente, yo te amo,
y te amaré siempre. Y si alguna vez yo he pecado contra ti, te pido perdón. Pero yo te tengo una noticia. Hay uno que te ama más que yo. Porque el amor mío es insuficiente. El amor mío, por naturaleza, gravita hacia el desempeño. Gravita hacia el desempeño. Pero el amor, según la justicia de Dios, según el autor de la fe, es basado en la fe. Es basado en 1 Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y mi hermano, mi hermana, si yo he pecado contra ti, perdóname. Pero quiero que sepas una cosa. Si tú has pecado contra mí, yo te perdono. Y cuando esta mañana, a las 3 de la mañana, cuando el Señor me levantó, hoy me levantó a las 3 de la mañana, a las 3, así que ya saben, a esa hora, el Señor me levantó y yo tuve una experiencia sobrenatural con la persona del Espíritu Santo. Y repasando esta palabra, pero trayéndome como una película personas en mi vida, a la cual estas palabras que yo acabo de decirles a ustedes, Dios me está compelando, Dios me está dando urgencia para de alguna manera comunicarlo. Porque yo he pecado contra muchas personas a lo largo de toda mi vida. La primera persona fue mi esposa, a quien lo primero que le dije fue estas mismas palabras. El amor mío es insuficiente. Pero ¿sabe una cosa? El amor de Cristo Jesús es suficiente para llenarte a plenitud. El amor de Cristo Jesús se entrega y no busca nada a cambio. El amor de Cristo Jesús restaura todo lo que en tu vida pasada te ha hecho daño. Dios lo quiere restaurar y traer sanidad. Pero eso solamente lo puede hacer el amor de Cristo Jesús cuando tú pones tu fe en el conocimiento de la justicia de Dios que ocurre por causa del Evangelio, que es poder de Dios, que es dinamita, que trastorna tu vida y cambia y transforma todo tu ser. Y entonces en Cristo Jesús, antes en tu condición pasada, no había, eras injusto, Dios te veía como injusto, pero ahora en Cristo Jesús tú has sido justificado, revestido de la justicia de Dios. Y la vida que estás viviendo en este momento, con tus luchas, con tus reacciones y las mías, y con mis luchas y las mías, y con las malas decisiones de ustedes y las mías también, todo eso es parte de una obra transformadora que Dios está haciendo mediante la renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra. El entendimiento, la mente de Cristo. Ya no es tu mente, ahora es la mente de Cristo. Antes, aquel pueblo que no era pueblo, pero ahora sois pueblo. Aquel pueblo que no tenía esperanza, pero ahora en Cristo Jesús está la esperanza de gloria. Aquel por las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podemos ver nuestra perspectiva ya conforme y descansar en aquel que es verdadero, en aquel que es honesto, en aquel que es justo, en aquel que es puro, en aquel que es amable, en aquel que es de buen nombre porque te ha sido dado un nombre,
en aquel que es virtuoso y aquel que es digno de alabanza. Hoy es día de salvación. Aún los que nos están viendo en sus casas, y aún si tú no estás seguro de tu salvación, no estás seguro de tu relación con Dios, Dios nos llama a cuentas. Pero hoy es día para que tú consideres dónde está tu vida. Padre, en esta mañana descansamos y creemos en ti, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, porque sin ti nada podemos hacer, porque sin ti nuestra vida no tiene significado. Es como una nave sin rumbo, pero tú nos encaminas y nos encaminas hacia ti. Señor, en esta mañana, bendice a tu iglesia y nos presentamos delante de ti en esta hora con nuestras debilidades, con nuestras faltas, porque no hay perfecto aquí sino tú, Señor. No hay santo como tú, no hay ninguno fuera de ti. No hay otro refugio como tú, Señor. Y en esa realidad nosotros nos regocijamos y nuestro poder se exalta en ti y nuestra boca se ensancha delante de los enemigos, para que los enemigos vean cuán grande es el Dios a quien servimos. Grande es tu salvación. Grande eres tú, Señor. Glorioso eres tú, Señor, en esta hora. Oh Señor, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Tú eres magnífico en santidad. Tus obras son maravillosas. Tú eres hacedor de prodigios. Y tú, el prodigio más grande que nosotros hemos experimentado tuyo es nuestra salvación a través de Cristo Jesús. Señor, estamos tan agradecidos por la obra redentora en Cristo Jesús. Oh, gloria a tu nombre. Y en ti, oh Cristo Jesús, en el poder de tu evangelio, hallamos la respuesta a nuestras vidas. La única respuesta con la que nosotros podemos vivir es con tu glorioso evangelio. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.